Ahora sí, ahora sí. Muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarles acá, esperando a los compañeros que vienen para el curso, ¿verdad? Y aquí dándole agradecimiento a Dios por estar por acá compartiendo conocimientos con ustedes y hablar un poquito sobre el manejo terapéutico en las heridas producidas por la enfermedad venosa crónica. Vamos a poner la primera diapositiva. Y hay que... pero tenemos... no comparte la... ¿Cómo? ¿Está compartiendo? Pero en grande. Presentación, por favor. Ok, vamos a ver. Dejar de compartir. Aquí dejar de compartir. Y... Sí, y ahora nos vamos para acá. Y ventana. Entonces ahora. Ahora vamos a hacer así. Ahí está. Ok. Que nos hagan feedback si escuchan bien, si se ve la pantalla. Sí, se ve bien. Ok, vamos a continuar entonces. Iniciando, ¿verdad? Haciéndoles la salvedad de que la herida por enfermedad venosa crónica no es un diagnóstico como tal, sino es el estadio terminal de lo que es la enfermedad venosa crónica, es la etapa final, ¿verdad? O sea, que aquel paciente que debuta con una herida por enfermedad venosa crónica ya tuvo que haber pasado por todas las etapas previas de ese AP que ya todos conocemos para llegar al estado terminal. Entonces, prácticamente la herida no es un diagnóstico, sino es la fase terminal de la enfermedad llamada venosa crónica, ¿verdad? Pasando a la definición, prácticamente la herida por enfermedad venosa crónica, como dice ahí, la solución de continuidad en la dermis que viene desestructurándose con el tiempo a medida va pasando por las distintas etapas de la enfermedad venosa crónica, se viene dando una esclerosis de la piel, que es lo que se conoce como lipodermatosclerosis, hay microtrombos capilares, se da una flebectasia, hasta que se pierde la anatomía funcional de la piel y se abre la herida, ¿verdad? En la enfermedad venosa crónica. Pasando luego a la localización, ¿verdad? Las localizaciones típicas de las úlceras por enfermedad venosa se dan en la zona supramaleolar, sea medial o sea lateral. La mayoría de las úlceras se dan en esa zona, pero también podemos encontrar otras localizaciones que van a ser menos frecuentes, como son en las caras laterales y medial del pie, tercio medio de las pantorrillas y también retromaleolares. Entonces tenemos esas otras variantes, ¿verdad? Ahí tenemos unas localizaciones que son una supramaleolar y una prácticamente anteromaleolar medial, que es la que tienen a su derecha en la pantalla, para que miren ahí. Casi prácticamente todas las fotos que van a ver son de pacientitos míos que gracias a Dios ya están con sus tratamientos, la mayoría, uno que dos todavía están en tratamiento, pero ya todos estos que les presento aquí, pues ya están cerradas sus heridas. Hay algo muy importante y es que como médicos tenemos que orientar al paciente, enseñarle y educarlo. El médico también debe ser un educador para que el paciente comprenda de dónde viene su afección. Algo que yo ocupo mucho con mis pacientes son las analogías. Y para explicar la herida por enfermedad venosa crónica, yo ocupo mucho la analogía del tinaco de agua, del tanque de agua. Y es muy sencilla, yo les digo a los pacientes, cuando usted no tiene agua en su casa, ¿qué es lo que hace para que le salga mejor? Instala un tanque y mientras más alto lo pone, con más presión va a salir el agua. Entonces, las personas que son obesas,
personas que tienen estatura alta, personas que tienen ya la genética por herencia en la familia de padecer enfermedad venosa crónica, van a presentar este tipo de patologías si tempranamente no ocupamos medidas para que la enfermedad avance hasta tal punto de provocar la herida. Pasando a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Las fases de la cicatrización, yo creo que la mayoría de nosotros las conocemos, ¿verdad? La primera fase es la fase de inflamación. En esta etapa, ¿verdad? Es cuando se da la hemorragia, se da los factores de la coagulación, llega la migración de las células, se activa el sistema autoinmune para proteger la herida. Después viene entre el 5, 6 o 7º día la proliferación. Hay fibroplasia, se empieza a sintetizar matriz extracelular, angiogénesis, reepidermización o reepitalización y vamos después a la remodelación. Aquí están más o menos los tiempos, ¿verdad? En los que se puede dar o los que se debe dar la curación o la cicatrización fisiológica de una herida. Y se entiende que entre el día número 17 hasta el 21, ya una herida que sigue su proceso fisiológico tendría que estar cerrada máximo al día número 21. ¿Qué sucede? En las heridas por enfermedad venosa crónica, la cicatrización sufre un stop, o sea, se detiene. ¿Y en qué fase y por qué se va a detener la cicatrización en las heridas por enfermedad venosa crónica? Bueno, número 1, ¿verdad? Como dice el doctor González aquí presente, tenemos que investigar la causa. Aquí otra analogía muy interesante, como sale en las películas del exorcismo. Si el sacerdote conoce el nombre del demonio, lo puede exorcizar. Aquí nuestro demonio se llama hipertensión venosa sostenida, que en conjunción con la fuerza de gravedad son los dos principales causantes de que esta herida se cronifique. ¿Ya? Entonces la herida se detiene en la fase inflamatoria y hay una serie de condiciones que se presentan o se prestan para que se perpetúe, inclusive se agrande más. Entonces aquí tenemos las condiciones directamente relacionadas con la herida, que aquí están los acrónimos TIME y DOMINATE. En este caso yo me voy a basar y voy a dar prioridad al acrónimo de TIME porque me pareció que es el que más directamente está relacionado con la herida, ya que el DOMINATE abarca descarga, atención psicológica, etcétera. Pero aquí, como es un ABC del manejo de úlceras venosas, me voy a abocar directamente con el acrónimo TIME, que comprende directamente las condiciones relacionadas con la herida. Tenemos aquellas condiciones que indirectamente están relacionadas con la herida, como es la genética del paciente, enfermedades crónicas concomitantes que pueda tener, como obesidad, diabetes, el estado nutricional del paciente, que bien puede ser que sea un paciente obeso, o podemos tener un paciente que también tenga sarcopenia, que también es otro factor importante en la cicatrización de las heridas. Las actividades de la vida diaria en los pacientes, como son el sedentarismo, el tabaquismo, las posiciones que se adoptan en el trabajo. También tenemos ahí la gestación, ¿verdad?, en las féminas, el rango de movilidad del tobillo, la activación de la bomba muscular de la pantorrilla y también la movilidad del hallux, que es el primer impulso que da para el flujo de retorno sanguíneo. También tenemos que tener en cuenta el uso de fármacos bloqueadores de canales de calcio, pacientes que también llegan y por andar buscando de qué ponerse se ponen esteroides o corticosteroides, o pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como artritis, lupus, etcétera, que ocupan medicamentos inmunosupresores. Les hablaba anteriormente que vamos a quedarnos con el acrónimo TIME. Vamos a ir desarrollando uno por uno cada una de sus letras, ¿verdad? Vamos a iniciar con la T de tissue o tejido. ¿Qué factores vamos a tener en cuenta con el tejido? Yo siempre, algo bonito de la medicina que a mí me inspiró bastante es que de pequeño yo miraba películas de investigaciones y de peritaje. Entonces, para mí, cuando uno tiene al paciente enfrente,
uno no tiene que ver solo lo que está implícito enfrente de ustedes. Tiene que activar sus sentidos, activar el olfato, lo que percibe con la vista y el tacto, que son prácticamente los 3 sentidos que vamos a valorar, a ocupar más en este tipo de pacientes. Entonces, desde que usted desenvuelve a aquel paciente, ya usted siente el olor, ya usted mira si aquel paciente va empapado en líquido, ya usted ve el color, y si ya toca, ya va a sentir si el tejido que toca de primera mano está friable, está no viable, como se llama. Entonces, los factores a tener en cuenta aquí con la T del acrónimo, que es el tejido, es valorar la cantidad de tejido no viable o esfacelo que presenta el paciente, ya que este tejido va a favorecer infección, retrasa la cicatrización, disminuye la proliferación del tejido de la granulación y por ende la reepitelización de la herida. Es importante, hay una aplicación también que no sé si todos conocen, pero se llama Imito Measure, que es para medir la herida alto, ancho y la profundidad de la misma, que es muy útil. ¿Por qué? Porque aproximadamente a las 6-8 semanas esa herida con un tratamiento adecuado tiene que haber disminuido entre el 25 y el 30% de las medidas iniciales que tuvimos, ¿verdad? Siguiendo con el siguiente acápite, la limpieza de la herida, ¿verdad? El debridamiento. Hay un montón de técnicas para debridar. El quirúrgico, el enzimático, ahí está autolítico, osmótico, mecánico, biológico. ¿De qué va a depender cada uno? Como les dije nuevamente, inicialmente de la tolerabilidad del dolor al paciente, así va a ser el tipo de debridamiento que vamos a ocupar. Ver, aparte de eso, ¿verdad?, la cantidad de facelo que el paciente tiene, porque si un paciente tiene, más adelante vamos a ver en unas fotos que les puse ahí, si un paciente tiene un facelo grueso como costra, no lo vamos a poder quitar quizás solo con una simple irrigación. Tenemos que ocupar otros métodos. Entonces, el uso de cada método de debridamiento lo va a marcar la herida per se y cada paciente. Entonces, tenemos que ir aprendiendo en el camino. Si ustedes no hacen, ustedes no aprenden. Porque en estudiar la teoría, de corazón se lo digo, solo la teoría no sirve si no la ponemos en práctica. Entonces, tenemos que ver eso, ¿verdad? Sí, la recomendación, que no hay que utilizar líquidos o sustancias demasiado abrasivas que vayan a producir disminución en la flora normal de la herida o que vayan a disminuir el poco tejido de granulación que quizás se tiene, ¿verdad? Es importante recordar que nosotros como médicos venimos a crear condiciones para que el cuerpo por su propia fisiología sane. Entonces, ¿por qué puse esta imagen? Porque, siguiendo con el acrónimo TIME, tejido es la maleza del terreno y es lo que hay que quitar primero, ¿ya? El esfacelo, el biofilm, es lo que primero tenemos que remover para que el terreno quede listo para la siguiente fase, que es la fase de siembra y cosecha. Entonces, aquí pueden ver una herida que a su izquierda llegó de una forma y ya después de 2 o 3 semanas se miraba así, ¿verdad? Entonces, más adelante sí les voy a hacer una salvedad de ahí, de errores que uno tiene, ¿verdad? Que tiene que ir aprendiendo y que a mí me gusta compartirlos, porque si uno comete un error, uno trata de aconsejar a la otra persona para que no lo cometa. Siguiendo con la I de infección del acrónimo TIME, factores que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Es la carga bacteriana de la herida, ¿verdad? Normalmente el cuerpo tiene o puede manejar una carga bacteriana X, pero cuando ya la persona presenta estados patológicos relacionados propios con el paciente, sarcopenia, puede haber mala circulación, enfermedad arterial periférica, la éstasis venosa, entonces ya tenemos un caldo de cultivo para que se produzca una infección y una carga bacteriana alta. También otro factor importante a tener en cuenta es el biofilm o la biopelícula. ¿Qué es el biofilm o la biopelícula? No es nada más que
un conjunto de bacterias que se adhieren al lecho de la herida, se llaman sésiles, y se envuelven en una matriz extracelular que ellas mismas producen y que normalmente aceleran el crecimiento de estas mismas bacterias, disminuyen el crecimiento del tejido de granulación, son resistentes a los tipos de antibióticos y también al mismo sistema inmunológico del paciente. Entonces, cuando nosotros ya miramos que tenemos biofilm, que prácticamente más del 90% de las heridas que se reciben tienen biofilm, entonces hay que recurrir al uso de antibióticos sistémicos, antifúngicos, parenterales, la compensación metabólica y el estado nutricional del paciente. Recordemos que no vemos heridas, vemos pacientes. Y si solo nos enfocamos en lo que tenemos enfrente y no vemos la periferia, no podemos dar solución. Entonces tenemos que estar en todo al mismo tiempo, como dice la chaviza, multitask. Entonces tenemos que estar en todo eso. Aquí, con el manejo del biofilm, ¿verdad? Al tacto, no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad, cuando uno con el guante toca la herida que tiene biofilm, es una película brillante, es bastante resbalosa, muchas veces no se mira, solo se siente. Para hacer otra analogía, la herida que es sana se mira como una sandía madura, roja. Van a ver en las imágenes más adelante las diferencias entre una y la otra. Al hablar de biofilm, cómo romper el círculo del biofilm, cómo contrarrestar su avance y quitarlo para que el tejido de granulación propio de la herida pueda emerger y ayudar a la cicatrización. Número 1, eliminar el exceso y la ausencia de exudado. Tenemos que dejar un exudado medio porque la herida cicatriza en un ambiente húmedo. No hay herida que cicatrice en un ambiente seco y tampoco una herida cicatriza con un exceso de exudado. La disminución de la carga bacteriana, la disminución de las proteasas y radicales libres, y a su vez hay distintos tipos de soluciones que se ocupan para manejar el biofilm. ¿Podemos decir nombres? No sé si ya ya conocen el famoso microdacin, que desgraciadamente en Nicaragua no lo tenemos. Hasta casi como un año y medio yo compré el último para allá, pero no lo he buscado y no hay. El microdacin es una solución que contiene cloro y sodio, hipoclorito de sodio y cloro, pero en una medida muy bajita. También tenemos el electrovioral, que prácticamente tiene la misma composición del microdacin porque yo lo busqué. Y en el viejo continente tenemos otra sustancia para manejar el biofilm que se llama Bachet OTC, que tiene octanidina, pero eso no lo tenemos en América Latina. Entonces servimos de lo que tenemos, microdacin, electrovioral. No se recomienda el uso de clorhexidina porque es demasiado agresivo, mientras que el uso de microdacin o electrovioral ayuda con el pH de la herida, no es tóxica para las células del tejido de granulación, sí siéndolo para las bacterias y hongos que pueden estar contaminando la herida. Pasando al siguiente punto, aquí van a ver 3 etapas evolutivas de una misma paciente. Yo la recibí como estaba al lado izquierdo, ¿verdad? Tuve que hacer un debridamiento. Y así es como fue evolucionando la herida hasta su cierre. Esta paciente le habían dicho ya que iba para amputación. Tenía casi 2 años de estar así, presentaba celulitis recurrente, tenía 3 úlceras, una que es la que le tomé, pero tenía 2 úlceras al otro lado, en el maleolo externo, y pues gracias a Dios está tranquila ahora. Esa es la misma paciente. Ahí está usando una media de compresión de 20 a 30 y su dispositivo de velcro. Ahora vamos a la parte del exudado, del acrónimo TIME. Aquí factores que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? El exudado va a definir primero qué es el líquido que normalmente toda herida en el cuerpo secreta para limpiar los desechos y favorecer a que el tejido de granulación emerja. Pero cuando la herida se cronifica, usualmente se produce en exceso y se vuelve caldo de cultivo para bacterias, hongos, que son perjudiciales en la evolución fisiológica de la cicatrización.
Las características del exudado per se, como les dije, activen sus sentidos, el olor, la consistencia nos pueden dar pistas que son útiles para guiarnos en el estado en que está la lesión, ¿verdad? Y el exudado, como ya lo dije anteriormente, puede ser rico en bacterias, tiene electrolitos, células de la serie blanca y enzimas proteolíticas, ¿verdad? Aquí está un cuadrito con las características de los exudados, ¿verdad? Podemos encontrar distintos tipos, ¿verdad? Desde exudados sanguinolentos, cuando los pacientes llegan vendados con apósitos que no son los indicados y que al quitarlo de la herida sangran, o podemos encontrar exudados verdosos cuando hay una infección severa, etcétera. Pues entonces el exudado per se nos da una idea del estado de cómo se va desarrollando la herida. Normalmente, ¿verdad? Como les dije, el paciente es un todo. Hay que evaluar comorbilidades, etiología, compensación metabólica, estado nutricional, para poder favorecer la cicatrización de la herida. Y finalmente vamos a llegar a la cápita de los bordes, que es el edge en inglés. ¿Por qué son importantes los bordes? Ahí me salió en rima. De los bordes hacia el centro de la lesión es que se da la cicatrización. La cicatrización se da, como pueden leerlo ahí, por la migración y la mitosis de las células que vienen desde los bordes hacia el centro de la herida. ¿Qué factores vamos a tener en cuenta y son muy importantes? Que el estado de los bordes va a depender directamente del manejo del exudado. Exceso de exudado, bordes macerados. No van a producir migración de la célula y no va a haber una adecuada repitalización de la lesión. Entonces, también el exceso de exudado, cuando se ocupa la terapia compresiva, va a producir dolor, mal olor, por ende el paciente se va a sentir mal. Puede provocar al aplicar terapia compresiva, el exceso de exudado, úlceras satélites. Quiero que a esto le ponga mucha atención a la presencia de úlceras satélites, porque en una paciente que yo tuve se me presentaron y obviamente todo esto que anteriormente dije lo va a llevar a una mala calidad de vida del paciente. ¿Qué pautas son importantes para tener los bordes en estado óptimo? El uso de protectores, ¿verdad? Cutáneos que sean hidrófobos para evitar la maceración de los bordes. El que más ocupo yo de forma personal es el óxido de zinc, ¿verdad? Pero hay otras sustancias aparentemente que son transparentes, que son de nueva implementación, que permite ver el estado de los bordes de la herida. Pero pues el óxido de zinc hasta la fecha me ha dado excelentes resultados. Como el objetivo de esta clase también es hablar un poco sobre terapia compresiva, yo también ocupo cremas hidratantes en toda la pantorrilla donde se va a cubrir el vendaje. Si hay zonas de hiperkeratosis, ocupo urea al 10%, puede ser en los talones o en los dedos o en las zonas de presión. Y la elección del apósito adecuado según la cantidad de exudado que nosotros veamos que aquella herida produce, ¿verdad? Obviamente también valorar presencia de dermatitis perilesional, úlcera satélite, presencia de hongo, cualquier otra cosa anómala que podamos ver. Aquí tenemos otra pacientita que llegó así de la forma izquierda, como está a la izquierda, perdón, y que tuvo una excelente evolución. Y este es uno de los casos clínicos que se va a presentar más adelante en esta misma clase. Apósitos. Ya no es parche. Tuvimos que desaprender eso para volver a aprender otra vez. Apósito, producto sanitario que está diseñado médicamente para entrar en contacto directo con la lesión y favorecer su cicatrización. Los hay primarios, secundarios, terciarios, con absorción media, con absorción alta. Entonces, ¿de qué va a depender el uso adecuado del apósito? Como les dije, tenemos que valorar al paciente. Hay muchos que me preguntaban por ahí, ¿y cada cuánto lo cambio? ¿Y qué presión uso? Eso va a depender igual de la misma cantidad de exudado del paciente. No es lo mismo cambiar
cada 24 horas o cada 12 horas a un paciente que lo miro en la mañana y en la tarde con un exudado abundante que un paciente que lo podemos dejar 48 horas con una terapia compresiva y con un apósito de alta absorción. Entonces, eso lo van a ir viendo ustedes en el camino. Lo importante es valorar que no se les manche toda la vena o que inclusive cuando destapen al paciente, cuando le quiten el vendaje, mirar que el exceso de exudado no esté macerando los bordes de la piel. Eso va a ser el principal indicativo para que ustedes valoren cada cuánto van a cambiar a sus pacientes. Ahora vamos a hablar acerca de la terapia compresiva en úlceras de origen venoso. Les hice la analogía del nombre del demonio, ¿verdad? Que es la hipertensión venosa sostenida con la fuerza de gravedad. Entonces aquí tenemos la cruz para espantar este demonio, como lo es la compresión terapéutica. Si ustedes saben, ¿verdad? Como ya todos manejamos, en todas las etapas de la enfermedad venosa crónica utilizamos compresión en distintas graduaciones, pero en todos los estadios de la enfermedad se ocupa. Entonces, el objetivo principal de la terapia compresiva va a ser aumentar el flujo de retorno venoso y también linfático. Y de esta manera disminuir los estragos que produce la hipertensión venosa sostenida. Así vamos a favorecer la cicatrización de la herida por enfermedad venosa. Los efectos principales de la terapia compresiva van a ser la reducción del edema, la remodelación del tejido, el cierre de las úlceras que pueden haber, despigmentación. Sí, he tenido la señora que pasé en la diapositiva anterior, sí se despigmentó. Reducción de la filtración de líquido, o sea, el exceso de exudado al líquido circundante, mejoría del drenaje linfático y disminución de la mediación de sustancias inflamatorias. ¿De qué va a depender en gran medida la terapia compresiva? De la educación que nosotros le podamos dar a nuestros pacientitos. El paciente que sabe el tiempo que toma, el paciente que sabe que tiene que adherirse al tratamiento, es un paciente que nos va a llevar al éxito, ¿verdad? En primer lugar, la desacreditación de todas aquellas creencias de que con la venda se me va a moradear el pie, de que con la venda se me va a poner peor. Yo tuve un paciente que llegó con una corona flebectásica de esas que si se miraba que le pasaba una espinita reventada y me dice, doctor, ¿usted está loco? Si usted me pone una venda, eso se me va a estallar. No, y le expliqué varias veces, pero la señora no volvió porque se fue con la idea de que si yo le ponía la venda, se le iba a estallar el pie. Entonces, ese es uno de los principales enemigos de nosotros como médicos. Tenemos que orientar muy bien al paciente. Número 2, la rehabilitación vascular, que consiste en la valoración biomecánica del paciente, es decir, mirar si el paciente puede hacer puñito de pie, o sea, si puede coger sus deditos, la movilidad del tobillo, la masa muscular que tiene en la pantorrilla y la capacidad del movimiento de la articulación calcáneo tibio peronea. Eso es muy importante porque de todas esas evaluaciones que nosotros hagamos vamos a poder implementar ejercicio para que junto con la terapia compresiva el paciente pueda mejorar su situación. El manejo farmacológico, ¿verdad? Llega como un complemento, como un ayudante en este tipo de condición y en general cambios del estilo de vida. Y ya por último, ¿verdad? Apoyarse en métodos complementarios como la ablación con polidocanol, se hace un buen mapeo venoso, se puede hacer la ablación de la vena que va a dar a la úlcera, a la herida, se puede ocupar el láser, la radiofrecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el pilar fundamental para la cicatrización de la herida por enfermedad venosa se llama terapia compresiva. Una vez que tenemos al paciente ya bien evaluado, ya le medimos su ITB, su IDB, ya le hicimos su tiempo de aceleración plantar, lo tenemos clasificado, ya vimos que este paciente no es cardíaco, no es renal, no tiene ninguna hepatopatía, ya vimos que el paciente tiene un buen estado nutricional, si no lo tiene tenemos que derivarlo donde el nutriólogo. Entonces, ya una vez que tenemos al pacientito listo, procedemos a lo siguiente que es la terapia compresiva. Entonces, como les decía, la terapia compresiva va a constar de un vendaje
multicomponente, multicapa. Ya les voy a aclarar cuáles son las diferencias. Nosotros podemos tener a un pacientito con un esguince de tobillo y ocupamos una venda que idealmente tiene que ser un vendaje de corta tracción, y ya al momento de poner la venda y solapar una vuelta sobre otra, nosotros tenemos un vendaje multicapa monocomponente, porque estamos ocupando solo un tipo de venda, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos sirve con la terapia compresiva para heridas por enfermedad venosa? Tiene que ser un vendaje multicapa, multicomponente. ¿Por qué? Porque utilizamos materiales que tienen distintas propiedades físicas que entre las que aportan cada una ayudan y tiene su objetivo que posteriormente lo vamos a desglosar, ¿verdad? Los componentes, ¿verdad? El vendaje usualmente es el apósito, los apósitos que puede ser el primario, que es el que va directamente en contacto con herida, puede ser un hidrogel, puede ser miel de manuka, el apósito secundario y de ser necesario un apósito terciario. El vendaje tubular o estoquinete, no sé con qué otra forma se lo conocen por acá. El foam o espuma aislante protectora. Y por último, el vendaje que puede ser circular o en espiga con vendas, ya estoy pensando en las venas, con vendas de corta elasticidad o inelásticas, como es la venda de gasa. Preferiblemente las que son de 10 centímetros de ancho o 4 pulgadas, y hay unas que vienen hasta 5 metros de largo, ¿verdad? Aquí les muestro, ¿verdad? Los materiales, los apósitos, los habíamos visto en una diapositiva anterior. A su izquierda el vendaje tubular, hay de distintas medidas, hay de 2, de 4 y de 6 pulgadas, el foam, que se ocupa a modo de resorte. Cuando ustedes tienen un resorte y ustedes presionan de un lado, el resorte empuja en el lado contrario. ¿Para qué sirve el foam? Este foam sirve además de proteger las prominencias óseas en las zonas donde la piel hace cavidades, ayuda a que la venda que va por encima de él presione y homogenice el tejido y no se den eritemas o lesiones directamente en la piel. Entonces prácticamente es como un shock absorber o como un amortiguador para que no dañemos con la venda directamente a la piel. Vamos a pasar a, como dicen los mexicanos, ahora sí se viene lo chido. Este es el caso clínico número 1. De hecho, esta fue mi primer paciente que traté. Fue el 10 de julio del 2024. Una paciente femenina de 43 años de edad, de 189 libras de peso, 1,52 de estatura, y era una señora que se dedicaba a la agricultura y comerciaba sus productos. Tenía su primaria concluida de religión cristiana. Los antecedentes personales, tenía un antecedente de cesárea y algo muy importante, tuvo un antecedente de trombosis venosa, no me supo decir porque no se acordaba en el 2018, en el miembro en el cual estaba afectada la úlcera. Aparte de eso, pues no tenía ninguna otra cosa relevante, ¿verdad? La úlcera me dijo que inició en 2019, casi un año después de que presentó la trombosis. Nunca ocupó ni nunca le indicaron terapia compresiva. En su momento me refirió que un médico le dijo que tenía que usar medias, pero no nos tomamos la molestia de medirle la circunferencia de la pantorrilla, no nos tomamos la medida de decirle al paciente, estadificarlo y decirle de cuánta compresión van a ser las medias que va a ocupar. Y sí creo que quizá esta paciente no hubiera hecho esta herida si en su momento hubiera ocupado su terapia compresiva, sus medias compresivas, ¿verdad? Entonces, la señora acudió y llegó, ¿verdad? Como la imagen que miran a su izquierda. Aquí quiero que vean uno de los primeros errores que cometí, pero no fue por querer queriendo, como dice el chavo, sino porque tenía que buscar cómo resolver y es mejor algo que nada. El primer vendaje que yo le hice a esta señora se lo hice con venda elástica. No sé si pueden apreciar ahí. Primero en la frente. Segundo, la cantidad de óxido de zinc que le aplicaba era insuficiente. Y en la imagen del centro, no sé si la pueden ver, me hizo un montón de úlceras satélites. Entonces, pero es como les digo, si no metemos las patas y no nos corregimos, no hacemos nada. Por eso
La práctica ante todo. Ya después, la paciente me fue evolucionando súper bien, ya los bordes no estaban macerados. Les hago la analogía de la sandía. Miren qué bonita se mira la herida, miren cómo va reepitelizando desde los bordes hacia el centro. Si se pueden ver, les dejo la imagen ahí para que la miren, hasta que cerró su úlcera. Actualmente está, como la pueden ver, la señora anda alegre, ya tiene pelitos en sus piernas, ¿verdad? La mayoría de las mujeres no les gustan los pelitos, pero ella sí estaba alegre porque ya tenía pelitos. Y actualmente ya ella anda, tiene ya ese aparato aquí, estaba nueva su media y su aparato de velcro. Ahora ya tiene casi un año de uso, ya dice que lo anda en las últimas, pero dice que ya lo va a cambiar, me va a buscar, pero prácticamente ya en finales de septiembre, inicios de octubre ya cumplió el año, pero ahí está. La miro cada 2 meses, la cicatriz de de la herida pues quedó bien, y la paciente hace su rutina pues a como lo hacía antes de que le pasara todo esto, ¿verdad? Entonces, solo para retomar, no es adecuado el uso de vendaje elástico. También la paciente se me descarriaba, yo le decía que llegara en 2 días y a veces llegaba en 3 o a veces llegaba en 4, que quizá por el tiempo, que quizá por distintos factores, ¿verdad? Que van entorpeciendo la evolución del tratamiento. El caso clínico número 2, una señora de 54 años que pesa 358 libras, con una mala movilidad. Esta señora pasaba casi toda su vida sentadita, era incapaz de hacer una extensión de la rodilla, tenía prácticamente acortados los isquiotibiales, la movilidad del tobillo pésima. Ahí van a ver en la foto que de viaje se mira los músculos, el gastrocnemio, los gastrocnemios y el sóleo atrofiados totalmente. Entonces teníamos todas las de perder aquí. Tuvo también una trombosis venosa profunda en el 2023. Quiero ver, era diabética y era hipertensa. Tenía todas las de perder, llevábamos, porque se trataba con metformina y los sartán de 100 miligramos. Y la llevó el pastor de la iglesia, ¿verdad? Porque no contaba ella con suficientes recursos económicos y la úlcera tenía ya bastante tiempo de evolución. Esto, lo que nos ayudó, fíjense también, es que no era una úlcera que tenía un exudado exagerado. Era una úlcera que estaba bien sequita, por así decirlo. Entonces, lo primero que es aconsejarle a ella y enseñarle, ¿verdad? Como decimos, con palitos y bolitas, la importancia que tenían los ejercicios en el estado de ella, porque como ella no caminaba, entonces teníamos que hacerle la fuerza para que por lo menos sentadita hiciera como las señoras en las máquinas de coser, moviera, hiciera los dedos para que fuera evolucionando, pues gracias a Dios se pudo sacar. Y ahí está. Lastimosamente, pues no sé qué fue de ella, pero por lo menos yo le entregué bueno, porque era el pastor el que la llevaba, no sé si se le volvería a abrir, no sé cómo estará a estas alturas del partido. El tercer caso es un masculino también, 42 añitos, 386 libras. Este no llegó por una herida, por enfermedad venosa crónica, sino que llegó por un linfedema. Este señor es comerciante, pasaba todo el día de pie sentado, lo que junto a su sobrepeso, a su obesidad mórbida, hipertenso, vino y empezó a producir este linfedema. Entonces, igual, ¿verdad? Se utilizó la terapia compresiva y a este sí se le hacía el cambio del vendaje, se lo ponía en la mañana, se lo cambiaba como a las 5 de la tarde porque el linfedema es súper más rápido para responder que distinto, pues la evolución de la enfermedad a las heridas por enfermedad venosa crónica. Aquí les pongo otra imagen. Este pacientito le dio buen curso. Me llegó así con tejido necrótico, le tuvimos que hacer un debridamiento, preparar el lecho, y miren cómo va ahora. Y ahí lo llevamos, como les digo,
algo importante al poner el apósito, el segundo apósito, porque ahí con él estoy ocupando miel de manuka, que sería prácticamente el apósito primario, y como secundario estoy ocupando el cutimeciltec, que es un apósito que tiene alta absorción. Siempre tratar de cortar los ángulos del apósito, porque pueden abrir heriditas al poner el vendaje compresivo. Ahí va, ahí le puse su estoquinete, después va su aislamiento con el foam y después la venda. Siempre hacer la salvedad al momento de realizar el vendaje, de dejar el dedito pequeñito afuera, porque si no, el paciente busca cómo aflojárselo y se arruina todo, ¿verdad? Este fue otro dispositivo de velcro, este lo hice completo desde el pie. A otra señora que pues gracias a Dios ya anda bien. Son las medidas que yo tomo cuando voy a hacer los dispositivos de velcro. Y pues esa ha sido la clase. Esperemos que haya sido de utilidad. Buenas noches, doctor. Gusto saludarlo. Ok, gracias. Gracias, Doc. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, comentario? Buenas noches. ¿Me escuchan? Fernando, sí, claro. Felicidades, doctor, por la presentación. Como acabo de venir a El Salvador ahorita de viaje, casi no la escuché desde el principio, pero sí vi lo más importante. Yo le comento, yo soy de Guatemala, de un área rural, y utilizo igual vendas elásticas con venda guata, porque nos cuesta conseguir las vendas inelásticas. Entonces utilizo ese procedimiento. Me ha ido regularmente más largo el tiempo, pero sí hemos cerrado algunas. Que a la parte le pongo a la venda elástica, le pongo venda cova encima para tener una mayor presión. No es por la falta de equipo, es lo único que puedo hacer. Y ahorita voy a comprar acá en El Salvador las vendas inelásticas para podérmelas llevar. Pero sí, esa es una. La otra, ¿qué hacer con las úlceras de Esteo? Creo que dijo, que mencionó. ¿Úlceras de qué? Las Fernando? úlceras que salen posterior. Ah, la satélite. La satélite, ajá. Okay. Ahorita le contesta el doctor, solo va un problema técnico que tiene ahí. Con el uso, doctor, recordemos que lo que queremos aplicar es un vendaje rígido. El vendaje rígido, sea de corta tracción como el Comprilan o el vendaje de Sigvarix, son vendajes de corta tracción que aumentan las presiones de trabajo. Pero también podemos ocupar la venda de gasa simple, que eso es lo que comentaba con el doctor aquí, que esa la podemos hallar en cualquier lado, la venda de gasa común y corriente. Lo único que, como esta sí es totalmente inelástica, tenemos que ocupar el aislamiento. En su caso, pues lo puede hacer con venda de guata, ¿verdad? Y las úlceras satélites son por mal manejo del exudado, doctor. Hay que valorar ahí la cantidad de exudado que su paciente tiene, proteger los bordes con óxido de zinc, que tampoco es algo que es muy difícil de encontrar, ¿verdad? Y no es tan caro. Venden el gran pomo así, y entonces las úlceras satélites son por la mala gestión del exudado. Entonces tenemos que valorar en qué estamos fallando. Si es necesario decirle al paciente que venga más seguido, hay que hacerlo, y explicarle el porqué de la situación, porque si no, ese paciente lo va a abandonar. Porque cada vez que él va a llegar, va a ver úlceras, tengo más, se me está abriendo. Me pasó a mí con la primera. ¿Y por qué se me están abriendo? Y es por mala gestión del exudado. El exudado puede ser un enemigo grande si no lo sabemos manejar, y si no tiene vendas inelásticas, vendas de corta tracción,
ocupe la venda de gasa común y corriente, la de 10 centímetros o 4 pulgadas. Espero que eso haya contestado su pregunta. Sí, muchas gracias. Tal vez para hacer una acotación o quizás un pequeño ajuste. La compresión inelástica debe hacerse con material inelástico. Las vendas de gasa son 100% inelásticas, ¿sabes? No estiran nada en absoluto. Eso no estiran nada. Hay que tener cuidado por las prominencias óseas, por los pliegues, que eso puede dañar. Hay que tener, hay que ir despacio con ese, porque vaya, la venda inelástica es más difícil que cause daño. La venda de gasa sí actúa como un vendaje inelástico, pero es más fácil que cause daño. Y otra cosa es que cuando tengamos úlceras satélite, las úlceras satélite puede significar lo que dijo Camilo, mal manejo del exudado, pero también significan infección. Existen unos criterios que se llaman criterios de Nernst y Stone, que son para medir la infección en la herida, porque las infecciones en las heridas, en las úlceras, son bien complicadas de saber si está o no está infectado. Entonces hay unos criterios en donde se va marcando úlcera satélite es un marcador de infección, aumento del dolor, aumento de la fragilidad del tejido, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos úlcera satélite, si hay aumento del exudado, también ese es un criterio de infección. Entonces, está aumentando el exudado, puede ser porque tenga una infección y hay que controlarla. Entonces, esos dos ajustes. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para Camilo? Sí, doctor. Dígame. Si podría el doctor volver a repetir la aplicación que mencionó, porque no logré entender el nombre de la aplicación para medir tejido. Sí. Buenas noches, doctor. Mucho gusto y gracias por su pregunta. Sí. La aplicación se llama Imito, como imitar, imito y después measure, measure en inglés, imito measure. Esa la puede encontrar en Google Apps, ¿verdad? Es gratis. Sí, es gratis. Imito measure. Buenas noches. Y si no es mucha molestia, doctor, disculpe. Usted presentó una diapositiva donde se describía el número de días en que nosotros podemos tomar en cuenta y saber si una úlcera, pues obviamente ya no nos va a cerrar o sea, cuánto tiempo. Usted la presentó ahí, ¿cree que la pueda volver a poner para tomarle una foto? ¿Cómo? ¿Se la pongo o va a ser la clase? Sí, la clase queda grabada, doctor. Después se las vamos a mandar el link para que ustedes la puedan ver y la puedan repetir las veces que quieran. Aquí Ingrid pone One Genius, se llama ahora. Aunque creo que por alguna razón sí se actualizó y yo creo que lo tengo por aquí. Sí, se llama... sí, One Genius, sí, así se llama. Pero es la misma Imito, solo que ahora se llama One Genius, ya se lo voy a enseñar aquí. Se llama One Genius, pero bueno, no creo que la vean aquí, pero ahí quedó en el chat. Vamos a ver, Neptune Marius 369, que no he identificado el nombre, tiene levantada la mano. Marenco, es el doctor Marenco, doctor González. Buenas noches. Hola, doctor Marenco, es que pues sí, como se pone seudónimo, no le... Sí, no, perdón, no lo he podido quitar. Okay, muy buenas noches también al doctor pregunta. también. Sí, fíjese que quería saber al doctor, le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo usted estimaría, digamos, un rango de tiempo que usted destinaría, digamos, para tener un vendaje oclusivo en un paciente con una úlcera? Más o menos los rangos, en cuánto tiempo se tienen que ocupar. Gracias.
Buenas noches, doctor, mucho gusto. Vendaje compresivo, ¿verdad? Porque me parece que dijo oclusivo. Sí, vendaje compresivo. Como le digo, eso va a depender de la cantidad de exudado, de las molestias, porque terapia compresiva, si el paciente le dice, me duele, me arde, me punza, algo estamos haciendo mal. Porque normalmente la terapia compresiva efectiva, el paciente le va a decir, mire doctor, no siento dolor, no siento nada. Entonces, los indicativos, como dijo el doctor González, de infección, el exceso de exudado, no hay un periodo específico que yo le pueda decir 24, 48, 72 horas. Eso usted lo va a ir viendo. Si el paciente usted lo citó para 48 horas y aquel paciente viene embebido, usted lo tiene que reducir a 24 horas, ¿verdad? ¿Y hasta dónde se ocupa? Hasta que se cierre la herida. Ya cuando la piel se remodeló y la piel tiene una consistencia similar al tejido circundante, ya se puede empezar a usar unas vendas de alta compresión, perdón, unas medias de alta compresión junto con los dispositivos de velcro, que es cuando ya el paciente se va a su casita y se le orienta sobre los ejercicios y el uso de los dispositivos, ¿verdad? Si le quedó alguna duda, pues atento aquí por este lado. Gracias, doctor. Gracias. Solo para hacer un poquito más profunda la reflexión. Como bien dijo Camilo, es un vendaje compresivo, pero vamos a tratar de a cambiar el concepto y que nos quede el concepto de compresión terapéutica. La compresión terapéutica es lo que un paciente con enfermedad venosa necesita compresión terapéutica. El mecanismo por el cual vamos a hacer la compresión va a ser el que va a cambiar. Un paciente que tiene un CEAP3 en adelante va a llevar venda. Se va a llevar vendaje compresivo de 3 componentes. Luego puede tener un velcro, puede tener una media. A mí me gusta más el velcro que la media, pero la compresión la va a tener para siempre, toda la vida. Cuando tenemos un vendaje compresivo en el que el paciente tiene una úlcera, mientras tenga la úlcera va a tener el vendaje. Mientras la tenga abierta va a seguir con el vendaje. Luego de eso podemos ir pensando en cambiar a otro tipo de compresión. Pero la compresión, doctor Marenco, va a ser para siempre, para siempre. El doctor Duarte tiene levantada... hay una pregunta antes de darle la palabra al doctor Duarte. ¿Cuál es el nombre de los criterios de infección en úlceras cutáneas? Aquí se lo voy a poner, se llama NERS, bueno, los que tienen... Aquí está, gracias. Los que tienen mi edad vieron la película de los NERS, los más jóvenes como ustedes no se acuerdan de eso, pero es como NERS y Stone como piedra. La no cicatrización, el aumento del exudado, el tejido rojo o friable, decoloración, a veces se pone como grisoso, ¿verdad? La herida tiene un olor desagradable. Stones son infecciones más profundas, tamaño, temperatura, sondas óseas cuando ya hay contacto con el hueso, dolor de nueva aparición o que aumenta el dolor, eritema, exudado y mal olor. Gracias. Esto se va chequeando, incluso yo creo que nosotros hicimos una tabla, los que vienen mañana con las prácticas de pediátrico, pues se los voy a tratar de mandárselos a todos, en donde solo uno va chequeando uno, si tiene 1, 2, 3, 4, le dice, tiene 2 criterios A, es una infección leve, puede dar antibiótico tópico. 2 criterios A, 1B, diseminación, ya le toca dar antibiótico sistémico. Por eso es lo importante, no todas necesitan antibiótico sistémico, pero sí, más de algunas lo va a necesitar. Ok, doctor Duarte, su pregunta. Sí, que tengo ahí, disculpe que le pregunte de nuevo. Fíjense que yo he visto que cuando los niños tienen pañalitis, las madres usan una crema que se llama Decitin, que es el contenido de óxido de zinc. ¿Cree que podemos usar eso para proteger los bordes de las heridas? Buenas noches, doctor. Sí. Lo que cambia con el Desistin es la consistencia.
El Decitin no es una pasta, es un ungüento. Ajá. En general yo nunca lo he usado, pero sí ya me fijé que tiene óxido de zinc. Pero hay un vehículo que ocupa la marca que lo hace ser un ungüento. Un ungüento. No es igual que la pasta de óxido de zinc. No sé qué tanto en una herida con exceso de exudado pueda controlar y proteger los bordes. Si usted probablemente se mueva. se mueva, sí. Sí, por eso le digo, no es una pasta, entonces no lo aconsejaría. Y un Sí nombre hay otro que comercial. se ocupa para la pañalitis que sí puede cumplir con esta finalidad que se llama Mansatin E o una que se llama pañalitis, que sí es pasta de óxido de zinc. Ok. Ese sería un nombre comercial. Ya. Pero que se puede comprar óxido de zinc. Pero nosotros conocemos en el campo, ¿va? Por ejemplo, el óxido de zinc que venía como en polvo, ¿se acuerdan? El óxido de zinc, que lo ponía en los pies uno cuando le hedían las patas. ¿Se acuerdan? Ujú. Los talcos. Ah, ok, gracias. No se escucha. ¿Y ahora sí se escucha? Ok, Sí. hay un óxido de zinc que viene en polvo. Ese óxido de zinc todavía existe y se puede poner para las patas que llene, como quiera usted. Pero ese sí se puede usar y se usa cuando hay demasiado exudado. Sí se puede usar, pero... ¿Mande? No es difícil colocar el polvo alrededor de la herida. Sí, como todos los pacientes son diferentes, ¿verdad? Incluso hablamos hoy temprano con Camilo y con Telma que ni siquiera el pie izquierdo es igual al pie derecho, entonces un paciente con otro son muy diferentes. Sí se puede usar cuando hay demasiado exudado y uno quiere secar el área perilesional. Sí se puede utilizar, pero en cada paciente tiene que valorarlo. No todos son iguales. Bueno, aquí en El Salvador hay hay un óxido de zinc muy barato, es muy barato, que lo venden en el dólar, ese se puede utilizar y se utiliza y funciona muy bien. En algunos lugares, aquí en El Salvador se puede, que se manda a hacer el óxido de zinc, en donde las farmacias hacen preparaciones magistrales, se llama todavía eso. Entonces uno le pide óxido de zinc al tanto por ciento y se lo hacen, y es mucho más barato. Se puede conseguir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga, perdón, la mano levantada, que quiera preguntar algo? Dice la doctora Ingrid, dice, hay un zinc en Honduras que traen para odontología en polvo, pero tiene un endurecedor y uno que no tiene. Entonces deben tener cuidado. Entonces debemos utilizar quizás el que no tiene endurecedor, ¿verdad? Porque ese no nos beneficia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tipo de antibióticos tópicos suele utilizar? Porque en general, pues yo he leído y he visto que los antibióticos tópicos suelen generar resistencia bacteriana. Pregunta a Telma, que está aquí con nosotros, ¿qué tipo, quiero ver si podemos, allá está, ¿qué tipo de antibióticos tópicos podemos utilizar en la herida? No sé si quiere comenzar. Bueno, los antibióticos tópicos tenemos que ser muy cuidadosos porque no todo lo que se pueda poner tópico funciona. No, porque todo se puede untar. O sea, todo el antibiótico se puede untar. Yo he tenido pacientes que llegan que les están poniendo amicacina tópica. O sea, le diluyen la amicacina, la gentamicina, ceftriaxona y se lo ponen tópico, pero en general, terrible, ¿verdad? O sea, mandar el cultivo sale resistente a todo. Sí, por eso les digo, todo antibiótico podría untarse de alguna manera, hacerlo polvito y untarlo ahí, pero no está diseñado para eso, uno. Y dos, no todo el antibiótico, bueno, ningún antibiótico le pega al biofilm. El biofilm ningún antibiótico le pega. Y la única forma de quitar el biofilm es mecánicamente. Hay que quitarlo con el bisturí. Hay unas toallitas que tienen que son como rugositas, que
son caras, valen como $10 y son bien pequeñas. La Urgoclean, que son buenas. Aquí sí hay, en El Salvador sí hay, pero valen como $10, es una cosita así pequeñita y vuelve muy cara la curación. Son así como una servilleta. Entonces, los antibióticos, la penicilina está contraindicada tópica, la bacitracina está contraindicada tópica, la neomicina neovacina está contraindicada tópica. En El Salvador eso es como de todos los días, que neovacina, ahí está el neobol, que hay un spray, que eso no se debe utilizar. En teoría solamente hay 2 antibióticos que están indicados, que son la plata y el ácido fucídico. Se pueden utilizar otros, pero esos son como los indicados para una herida. Y dicho sea de paso, empezamos a utilizar plata. Cuando empezamos a utilizar plata, la plata no puede estar en el lecho de la herida más de 4 semanas. No importa si va bien o va mal, quítela, ya no. Pero no le tienen que poner sulfadiazina de plata, porque recuerden que la plata es tóxica y se absorbe, y dependiendo de las partes por millón que se absorban puede provocar toxicidad. La sulfadiazina de plata creo que tiene más de 3,000 partes por millón y lo ideal son 700. Es demasiado tóxico. Y debe ser, el ideal es la que tiene plata nanocristalina. No recuerdo ninguna marca en este momento. No sé si eso le contesta. Voy a ver. Agregando, ¿verdad? También el uso de las soluciones que se mencionaron, el microdacin y el electroyoral, que se ocupan, ¿verdad? Para tratar de otra forma de barrer el biofilm también de la herida, y que no son tóxicas para las células o el del tejido de granulación, y se pueden usar abundantemente porque tampoco van a dañar los bordes ni afectar en general la cicatrización de la herida. Doctor, y yo uso Prontosan, ¿lo conoces? Sí. Repítalo, doctor. Prontosan, en vez de microdacin. No. Ok, vamos a ajustar un poquito los conceptos. Una cosa es un antibiótico y otra cosa es un antiséptico. Son 2 cosas diferentes. El microdacin, el electrovioral, el Anacet y otros más por ahí son antisépticos, no son antibióticos. El Prontosan no es un antiséptico. El Prontosan no sirve para lavar heridas. El Prontosan sirve para eliminar o disminuir la presencia de biofilm. Nada más eso. No hay que lavar con Prontosan porque no lava nada. Lo único que hace es destruir el biofilm. Por eso es que se deja 15 minutos en la herida con una gasa humedecida. Tiene que dejarse de 10 a 15 minutos. Por eso es que lavar con eso no funciona. No funciona. Entonces, el Prontosan sí funciona para lo que está hecho, que es disminuir el biofilm. Pero tienen que quedarlo, doctor Duarte, tiene que dejarlo de 10 a 15 minutos sobre la herida. Si lo hace menos tiempo, lo más probable es que no funcione. Y hay una cosa importante en cuanto al electrovioral y al microdacin. Acordémonos que tenemos un pH en la herida. El pH en la herida, entre más alcalino es, más infecciones pueden haber y menos cicatrización. Entre más ácido es el pH de la herida, más cicatrización habrá. ¿Por qué? La bacteria no crece en el medio ácido. Se ha comprobado que con bajar un punto de acidez, de que el pH está en 5 y lo bajamos a 4, con eso hay neovascularización, hay menos carga bacteriana, hay más oxigenación. ¿Cuál es la magia del electrovioral? El pH. El electrovioral, la magia es el pH. ¿Mande? Es un pH bien bajo. El microdacin tiene un pH un poquito más alto, tiene un pH como de 4. Nosotros lo medimos, ahí creo que tiene como 4. Voy a tratar de buscar esas fotos. Es un poquito más, pero hay una solución que es mucho más fácil de conseguir,
que es el ácido acético. El ácido acético, el Vulgaris silvestre de vinagre. Hay que diluirlo. ¿Y para qué sirve esa solución? Solo para acidificar el lecho de la herida. Con eso se vuelve bactericida. No porque los mate las bacterias, sino que porque el medio ácido no permite que crezcan, que proliferen, etc. Entonces tenemos que hacer la diferencia. Uno puede lavar con ácido acético, microdacin o electroviral y luego colocar el antibiótico. Ahora, ¿la clorhexidina está contraindicada? Sí, pero hay situaciones en las que hay que usarla. Se ve más en pie diabético. Pie diabético se ve más que uno tiene que meterle hasta yodo porque está cundido de bacterias. Pero se puede. Entonces, hay que hacer esa diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver. Solo, doctor, disculpe, si sabe del domeboro, que aquí en Honduras hace muchos años yo lo conocí, el domeboro, que sí es un sobre de polvo que se echa 1 litro de agua y se le ponen compresas al paciente, etc. ¿Será conveniente usarlo? Sí, recuerdo que existe el domeboro. Aquí se usaba, pero no me acuerdo exactamente qué componentes tiene. Parece que tenía como aluminio, no sé. Sulfato de aluminio. Solución de burro. Perdón, doctor, era solución de burro. Ah, se Sí, llevaba sulfato de dióxido de aluminio. magnesio y aluminio. Ok. Sí. Pero es que lo que pasa es que eso impregna, o sea, meten, sumergen. Entonces después puede generar más humedad, reinfección, donde lo colocan y todo eso. Sí, aparentemente no está indicado para úlceras. Lo que hacen no lo queremos en la úlcera. Su función es diferente. Era un secante, una cosa así, ¿verdad? Pero no sirve para el exudado por lo que trae. Dice Luis Hernández, pregunta aquí en el chat, dice: hola, buenas noches nuevamente. La solución Darin Carrel hecha no comercialmente, o sea, hechiza, ¿puede aportar algún beneficio para la desinfección cutánea? Solo déjeme averiguar qué es esa Darin Carrel, porque es Dakin Carrel. Debe tener algún nombre comercial. Hipoclorito de sodio haría lo mismo que Hipoclorito de sodio, sí, si es hipoclorito de sodio, es igual que el microdacin. Hipoclorito es hipoclorito de El sodio sodio diluido con ácido bórico. Con ácido bórico. Lejía. Lejía. El ácido bórico, no estoy seguro qué función tendrá, pero mantiene la solución entre 9 y 10. O sea, ese es un pH súper alcalino, pues. Entonces, creo yo que no está sí, bien. la objeción que le vemos aquí es que el pH que mantiene es muy alcalino. Entonces, propiciaría la proliferación bacteriana. Entonces, probablemente no funcionaría. Dice... Perdón, doctor. Mande, doctor Mario. Disculpe, doctor, sí, no, también para el doctor Camilo una pregunta. Entonces, doctor, ¿ustedes propondrían tal vez no sé, una especie de protocolo en la cual, digamos, qué sustancias antisépticas o antibióticas se pueden ocupar para tratamiento, en este caso, de una úlcera o de alguna lesión así, digamos, a nivel cutáneo? ¿Cuál sería una especie de protocolo que ustedes propondrían, verdad? A eso me refería. Buenas noches, doctor. Sería previo a la evaluación, ¿verdad? Y previo a haber establecido un correcto debridamiento de la lesión, valorar el uso de hipoclorito de sodio con cloro, ¿verdad? Que es la solución que estábamos hablando, el microdacin. Y de ser necesario, como dijo el doctor González, utilizar, si vemos que la infección está fuerte o que hay varios parámetros que indiquen el exudado, la úlcera satélites, el olor, podemos usar no sé si está de acuerdo conmigo, la clorhexidina. Bueno, tanto la clorhexidina como el agua oxigenada que veo que están preguntando ahí, no es que estén contraindicadas de que va como que fuera un ácido que va a destruir el tejido.
claro, daña los fibroblastos y retrasa, pero hay momentos en que está tan infectada que uno tiene que echar mano de todo lo que tenga ahí a la mano. El agua oxigenada es, cuando yo estudiaba se decía, no, no la ponga nunca. Cuando estuve ahí en España, tenía un compañero chileno que decía que estaba prohibida, proscrita el agua oxigenada en Chile, ni el yodo estaba permitido, ni la clorexidina. Tenemos que también ver de dónde vienen las indicaciones, porque me decía este amigo chileno, lo que pasa es que allá para dar el permiso se tiene que pagar. La persona que da los permisos no los ha autorizado porque no le han pagado. Y así eran las guías de todo el país. Entonces, busquemos la evidencia científica. ¿El agua oxigenada se puede utilizar? Sí, se puede utilizar. ¿La clorexidina se puede utilizar? Sí, se puede utilizar, pero en situaciones muy específicas. Por ejemplo, el agua oxigenada, como les repito, el pie diabético es más complicado, se utiliza un poquito más allá como hemostático, como para matar anaerobios, pero sí se puede usar. Pero no es tan frecuente en la úlcera venosa. En la úlcera venosa no es tan frecuente utilizar estos dos. Preferiría yo que se hiciera un buen desviamiento mecánico, con microdacin, electrovioral o cualquiera de esos, y luego, si es necesario, un antibiótico tópico como la plata. Dice Guillermo, aquí dice, aquí en Nicaragua hacemos pie diluvio, y que quizás llueve en pies o algo así, pie por el diluvio. Solución salina y cloro, poco por cada litro de SC, mantenerlo a 10 a 15 por minuto. ¿Qué opina, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Guillermo, mucho gusto. Fíjese que con esas soluciones hacía, como decía el doctor Luis Hernández, también eso de hechiza, como que si nos pasamos de cloro, se nos puede complicar la situación. Yo no lo recomendaría mucho. Si usted me dice que se lo va a dar a un químico y le dice, quiere una preparación del tanto por tanto, sí, pero algo que tenga medidas exactas o aproximadas, pero así hacerlo a ojo de buen cubero, así como me pone usted un poquito de cloro por cada litro, que son 10 cc, y mantenerlo, no, porque sí, una de las pacientes que presenté en los casos clínicos hizo una infección porque la piel la metía, la pierna la metía en cloro, en agua con cloro. Y el médico que se la mandó le decía que tenía que ser por 10 a 15 minutos y aquella señora empezó a botar la piel. Entonces, esas preparaciones así a ojo de buen cubero no las recomiendo. Sí, a modo personal. Sí, a modo personal, en Nicaragua tenemos mupirocina. Aquí en San Salvador he preguntado en 2 que 3 farmacias y no la he encontrado. La mupirocina es un antibiótico tópico y en heridas que están con bastante infección, que tienen efacelo, después de haber hecho un buen debridamiento mecánico y en su enjuagadita con el microdacin, yo la echo o la pongo en el apósito y la dejo ahí hasta la siguiente limpieza. Pero me ha dado buenos resultados. Se llama Mupiral, que es mupirocina el genérico. Para los que estamos en Nicaragua, eso me ha dado muy buenos resultados. Una cosa importante es que no siempre necesitamos antibiótico. Hoy precisamente un colega de aquí de El Salvador me decía, tengo esta úlcera, me mandaba una foto y no cierra, era un SAP6 con un edema enorme, o sea, estaba edematizado, me decía, ya tiene doble antibiótico y no cierra y no sé si ponerle otro antibiótico. No, el antibiótico no va a cicatrizar nada, el antibiótico va a matar bacterias y punto. Y si el problema que mantenía la herida abierta era la bacteria, va a cerrar. Pero si no, va a continuar. Vamos a ver, el doctor Duarte levantó la manita, doctor. Sí, el uso de aceite isonizado, que tenemos aquí 400, 600 y 800, así viene el botecito. ¿Qué opina, doctor? Ok, el aceite ozonizado
que en Honduras hay de 400, 600, 800 y creo que había antes de 1200. Eso es la concentración de ozono que trae el aceite. El aceite ozonizado es muy bueno como cualquier otra cosa si se utiliza cuando tiene que utilizarse. Si lo va a utilizar para una infección moderada, puede utilizar el de 800. Pero quizás aquí el mensaje de la conciencia es que no nos vamos a casar con una terapia específica. Es decir, si el paciente necesita, nosotros tenemos pacientes que ningún antibiótico le funcionó y el aceite ozonizado les fue de maravilla. Pacientes que el aceite ozonizado el primer día que se lo pusimos les dolió muchísimo y se lo quitamos. Es tener un arsenal más o menos conocido. Es mejor conocer, como les decía yo en las clases, 3 o 4 apósitos bien, pero bien, aceite ozonizado, alginato de calcio, plata, AMD, unos 4 o 5, miel, y trabajar con ellos. Porque muy difícilmente un paciente que se va a salir de ese contexto va a ser sumamente raro. Sí lo puede usar, doctor, el aceite ozonizado, pero tiene que saber para qué. Bueno, hoy tuvimos un paciente con una colostomía y que la piel de las colostomías, ustedes saben que eso es una cosa dificilísimo de tratar, sumamente irritada, le habían puesto de todo y todo le dolía más, unas chuponeaditas de aceite ozonizado y el paciente el dolor desapareció casi de inmediato. No es una receta de cocina, tampoco es una panacea, pero en algunos casos funciona y en otros no. ¿Alguna otra pregunta para Camila? Pega la bolsa. ¿Mande? Después del aceite ozonizado, pega la bolsa. El aceite ozonizado lo pusimos de donde estaba como cae, se despegaba la bolsa y caía las heces y todo, toda la piel de abajo estaba irritada. Pegamos la bolsa y de abajo de donde estaba la pega, porque si lo ponemos sobre donde va el adhesivo, no pega. ¿Verdad? Eh, es abajo, de que por gravedad estaba acumulando. ¿Alguna otra pregunta para Camilo? Y las úlceras venosas y las enfermedades autoinmunes. Úlcera venosa y lupus, en tratamiento con metotrexate, con esteroides y otras. Ya, eso se vuelve un desafío. Eh, la pacientita que yo presenté tenía artritis reumatoide de casi 17 años de evolución. Me había dicho ella que en su momento la había valorado un angiólogo, aparte del reumatólogo que la mira, y sí tenía aterosclerosis, pero no tuvo ningún marcador de isquemia. Y en su evolución, a pesar de tener tantos años de artritis, no me encontré con ningún obstáculo que tuviera que modificar el patrón o los pasos que yo ocupaba siempre. Evolucionó bien. Su experiencia, doctor, ha tenido pacientes complicadas que los medicamentos para tratar la enfermedad autoinmune retrasan el proceso de cicatrización.
¿Escucha ahora? Ok, entonces decíamos que a los que están anticoagulados, a los que están con tratamiento para enfermedad de la colágena, autoinmunes, no se les quita ningún medicamento y la compresión siempre se utiliza, se tratan exactamente igual. El problema es cuando tienen úlcera. Cuando tienen una úlcera y están anticoagulados y uno no sabe si es que está sangrando porque la anticoagulación o porque está friable el tejido, pero hay que ir despacio, poco a poco. Los pacientes, si le controlamos la causa de la enfermedad, va a mejorar. Si la causa es una hipertensión venosa, va a mejorar con la compresión. Si la causa es una vasculitis, controlamos la vasculitis con los medicamentos que ya le dejaron y con la compresión y el paciente va a mejorar. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, se ha extendido las preguntas, eso es bueno, eso es muy bueno. Esa era la idea. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Buenas noches, Buenas noches. soy Damaris Azucena Macías Pérez de Nicaragua. Quiero felicitar a mi hijo Camilo José Gutiérrez Macías y desearle muchas bendiciones en esta excelente conferencia del día de hoy. Gracias, mamá. Buenas noches a todos, felicitaciones. Bendiciones, hijo. Gracias, mamá. Buenas noches, gracias. Bueno, pues qué orgullo que la mamá lo esté viendo a uno y esté orgullosa de uno. Bueno, felicidades, doña Damaris, por aquí viene su hijo que está haciendo todo el esfuerzo del mundo mundial por estar aquí y aprender. La felicito por la crianza que le dio, porque si no hubiera sido por usted no estuviera aquí, estuviera en otro lado. Ok, ¿alguna otra pregunta para el doctor o vamos cerrando ya? Para darle chance al doctor que vaya a descansar, que mañana tiene práctica desde las 7 de la mañana aquí en Cefudes. ¿Algo más, Telma? ¿Algo? ¿No? Doctor, un último mensaje a la conciencia ahí de todos para ir cerrando. Agradeciéndoles a todos, ¿verdad? Y como dijo el doctor, cada paciente es diferente. Es mejor conocer una gama de situaciones en las que y tener arsenal para resolver y no quizá protocolizar, como me preguntaban por ahí. Entonces sí tenemos que llevar una idea y tratar de resolver los problemas en el camino, porque cada paciente es distinto, tiene condiciones modificables y no modificables distintas, y todo eso tenemos que preguntarlo desde la primera consulta. Espero les haya sido útil la charla. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Muy buena charla. Aprendimos bastante. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a todos. Va a quedar grabada. Luego les voy a pasar el link para que la vuelvan a revisar. Muchas gracias. Espero verlos en la próxima y que pasen todos buenas noches. Gracias, Telma. Buenas noches, buenas noches.